Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice la Biblia: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El propósito de Jesús al venir a la tierra fue conectarnos con el Padre, eliminar la barrera del pecado por medio de su sacrificio y convertirse en ese puente de unión y reconciliación entre la humanidad y el Señor. Mediar entre Él y nosotros. Pero algo que me llama la atención de este texto es que tendría el mismo sentido si solo dijese que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Pero muy intencionalmente Timoteo dice Jesucristo hombre. ¿Y por qué? Porque para cumplir con la asignación divina, Jesús tomó nuestra naturaleza humana, nació en un pesebre, pero tuvo que pasar por todas las etapas del ser humano hasta convertirse en un hombre. Eso significa desarrollar en su carácter las características que se esperan que porte un hombre. De entrada, esto me muestra que yo, como niño, no puedo cumplir con la tarea que Dios me ha asignado. Y tendría que preguntarme, si Dios hablara de mí, ¿diría Omar hombre o diría Omar niño? Vengo desarrollando desde hace 3 domingos atrás una serie acerca de paternidad. Hace 15 días titulé mi mensaje Padres o progenitores, mostrando la importancia de la figura del padre en la vida de una persona. Hace 8 días hablé acerca de tradiciones familiares y tomamos tiempo para confrontar que muchas de las cosas que vimos en nuestros hogares paternos y maternas, sin darnos cuenta lo estamos replicando, cuando muchas veces el Señor no está de acuerdo con esas tradiciones. Y por eso es importante desecharlas. Así que les animo, por si por alguna razón o algún motivo usted no ha escuchado las enseñanzas, que se conecte con lo que Dios nos está diciendo en esta serie. Hoy entonces quisiera hablar de paternidad, cosa de hombres. Paternidad es un asunto de hombre. Dígale a la persona que usted escogió, por eso te lo dediqué. Porque independientemente de que usted sea una mujer, usted necesita escuchar lo que Dios demanda del hombre. Porque usted, al ser esposa, en el caso de las casadas, se convierte en ayuda idónea para que el hombre pueda desarrollar esta labor. Si usted no está casado, es hijo. Y como hijos todos tenemos permanentemente que sanar nuestra relación con nuestro papá. Y todos en el plan de Dios debemos llegar a ser padres. En algunos casos biológicos, en otros casos espirituales. Así que estos principios aplican a cualquier persona, a cualquier hijo de Dios. Porque en relación a mi tema, no se puede ministrar a un padre si primero no se ministra al hombre. Ser padre es cosa de hombres y no de niños. Cuando yo hablo de ser hombres, no me refiero al género masculino, sino a la resolución que hemos tomado de comportarnos como hombres. Ser masculino es un asunto de género, mientras que ser un hombre es un asunto de carácter. Primera de Corintios 16:13, el Señor nos dice: velad, sean vigilantes, estén firmes en la fe y pórtense varonilmente. Así que el Señor nos exhorta hoy, como hombres de esta casa, como hijos de esta casa, a portarnos
en la manera como Él ha establecido para los hombres de Dios. ¿Cuántos hombres de Dios hay en esta mañana aquí? Pero hay hombres que quieren ser padres o incluso ya son padres, pero todavía no se han acabado de criar. Se siguen comportando como niños. Por eso mucho cuidado, y hablo a las jovencitas o a las mujeres, porque en un momento de pasión descontrolado de sus hormonas, usted puede convertirse en la madre de un niño que tiene que criar juntamente con el papá de ese niño. Y entonces termina criando a 2 bebés. Hace muchos años, todos los domingos en el periódico El Tiempo, salía una separata que se llamaba Lecturas Dominicales. Y había en las últimas páginas unos cómics, unas caricaturas. Y recordé una de ellas, aquí les voy a traer un recorderis, se llama Educando a Papá. ¿La recuerdan? Ramona y Sancho, creo. Entonces, la caricatura está basada en una mamá que en vez de tener a su lado un esposo, tenía un hijo más. Él, a pesar de ser hombre por la edad que tenía, ser padre y esposo, se comportaba como un niño más. Y en ese sentido, 1 Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero ahora que soy hombre, debo dejar lo de niño. Dígale con una sonrisa a la persona que está al lado: tienes que dejar las niñerías. Ay, Dios mío. Se comienza a ser hombre cuando se abandonan los comportamientos infantiles. Y algunas mujeres están aquí como: amén, pastor. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo te diste cuenta que te convertiste en un hombre? Ahora, las mujeres pueden pensar eso en relación a sus hijos y a su esposo. Los solteros en relación a su papá. Y el Espíritu Santo va a acomodar la enseñanza a la necesidad particular de mi corazón. Algunos piensan que comenzaron a ser hombres cuando condujeron un auto por primera vez. Otros dicen: comencé a ser hombre cuando tuve mi primer empleo. Otros dicen: cuando tuve mi primera novia. Otros les tocó ser hombres porque su papá se fue de la casa. Otros creen que son hombres porque ya pueden votar en las elecciones populares. Otros, cuando le dan la cédula, llegan a la casa, dicen: ya soy mayor de edad, soy hombre. Otros en su primera borrachera, en su primer estado de alicoramiento: ahora sí soy hombre. Otros cuando se quedaron por fuera de la casa por primera vez, piensan que eso los hace ser hombres. Piensan que son hombres cuando tuvieron su primer encuentro pasional. Otros consideran que comenzaron a ser hombres cuando su papá un día se los dijo: hijo, ya eres un hombre. Y creo que esta última razón marca de una forma crucial el destino de un niño que va camino a convertirse a un hombre cuando su papá se lo dice. Actualmente vemos sujetos de género masculino con más de 30 años que todavía se siguen rascando la cabeza y se preguntan: ay, ¿será que ya soy hombre? Y en ese sentido, yo encuentro en la Biblia 2 límites en relación a la edad de un hombre que debemos tener en cuenta para la formación de nuestro carácter.
El primero de ellos que quiero resaltar es el tiempo de la pubertad o también de la adolescencia, más o menos 12 años. El único registro de Jesús en su etapa antes del ministerio que la Biblia detalla es a los 12 años de edad. En Lucas capítulo 2, versículos 52, versículos 41 al 52 dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando Jesús tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre. Al regresar, acabada ya la fiesta, se quedó el niño. A los 12 años, Jesús empezó, como todo ser humano, a experimentar una mudanza en su carácter. A los 12 años se comienza a dejar de ser niño e inicia una etapa de formación para convertirse en un hombre. Sabemos lo que pasó en este episodio. Él se quedó 3 días en el templo alrededor de doctor de la ley, y los tenía impactado la sabiduría, el conocimiento con el que Jesús hablaba acerca de los asuntos espirituales. Sin embargo, aunque la Biblia evidencia el desarrollo mental destacado de Jesús, la Biblia también afirma que Dios le ordenó a Jesús que estuviera sujeto a sus padres por unos años más, 18, hasta que tendría 30 para iniciar su ministerio público. Y es más, la Biblia afirma que aunque Jesús tenía 12 y ya tenía sorprendido a los doctores de la ley, él seguía creciendo. ¿Qué hacía Jesús? Seguía creciendo en gracia, en sabiduría delante de Dios, en conocimiento delante de Dios y delante de los hombres. Así que a los 12 comienza un proceso formativo. No que no venga desde años anteriores, claro que sí. Pero a los 12 hay un rompimiento de la etapa de infancia, entrando a la pubertad o a la adolescencia, cuyo propósito es terminar formando al hombre de Dios. Y eso es algo que nosotros, a nuestra cultura occidental, no ha notado, no ha visto la importancia. Porque el judío sí, el judío dice que a los 12 años un papá, o un hijo más bien, es tomado por su papá, y hay una ceremonia que se llama Bar Mishvah, donde el judío toma a su hijo delante de otros invitados y le dice: hijo, a partir de hoy comienza tu preparación para convertirte en un hombre. Y tal vez nuestros papás no lo hicieron, pero Dios sí, como Padre, está comprometido en formar en nosotros las características de un hombre de verdad. Ahora, este es el límite inicial, 12 años. Pero observo otro límite en la Biblia: los 20. ¿Cuántos dicen: yo también tuve 20 años? Los 20 años, una etapa tremenda. Así que, aunque la infancia pone el cimiento, a los 12 comienza intencionalmente un proceso de formación para que a los 20 o edades similares se manifieste este principio de la hombría bíblica. Éxodo 30:14 en el Antiguo Testamento dice que dentro de los varones del pueblo de Israel eran contados los varones de 20 años hacia arriba. O sea que para el Señor a los 20 usted ya es adulto. Y no solamente lo dice ese texto, tengo otras porciones aquí que estuve estudiando esta semana. Levíticos 27:3. A los varones de 20 años ya se les exigía
ofrendar en el santuario. Así que ¿cuántos tienen aquí más de 20 años? Entonces, ¿por qué no ofrenda? Números 1:3. De 20 años hacia arriba ya pueden salir a la guerra en Israel. Ay, ¿por qué si es un niño? No, es un hombre. Números 14:29. Dice que en el desierto caen los cuerpos de aquellos que desobedecieron al Señor, y después de esos, el número de los que fueron contados fueron de 20 años hacia arriba. Así que ese es el otro límite. Y el Señor quiere hoy sanar y reparar esa etapa de los 12 a los 20. Tal vez su hijo no ha llegado allí, su hija no ha llegado allí, y por eso hoy Dios está haciendo un llamado a los padres para que intencionalmente criemos a nuestros hijos. Más que criar hijos felices, hay que criar hijos que cumplan la voluntad de Dios. Por eso necesitamos la Biblia. Muchos papás hoy lloran porque sus hijos son unos impíos, no temerosos de Dios, vagos, con unas vidas infructíferas que les ocasionan dolor en el corazón. Pero eso fue el resultado de no haber sido intencionales, papá y mamá, en la formación de estos principios que la Biblia muestra en esa etapa formativa. De 12 a 20 años, el impacto paterno sobre estos jóvenes es dramático. Y después de esa etapa se espera que las personas se comporten como hombres. Dígale al que está al lado: después de los 20 ya no hay excusas. Así que el que tiene 19 aproveche. Estés o no en una relación sentimental, tengas o no hijos, seas universitario o no, vivas con tus papás aún o no, tengas trabajo, seas empresario, Dios demanda de ti hombría. Pero no la hombría de este mundo, porque en el mundo muchos hombres dicen: yo soy el varón de esta casa, borracho, infiel, violento. No es hombría, la hombría bíblica, la hombría de verdad. Y el modelo de esa hombría, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Aún en la iglesia, sin darnos cuenta, todos conocen a la mujer virtuosa de Proverbios 31, pero desconocemos versículos como el de Proverbios 26, donde Dios no solamente busca una mujer virtuosa, sino que Dios también está buscando un hombre de verdad. Y pregunta el Señor: ¿quién lo hallará? Porque muchos hombres proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Cada uno dice: yo soy el hombre de esta casa. Pero un hombre de verdad solo puede ser declarado así por la misma boca del Señor. Ser hombre es apropiarse plenamente del rol que Dios nos ha entregado, bien sea como adulto, como esposo, como padre, como empresario, como trabajador, como ministro y como vecino. Por eso quisiera hablar en esta mañana de algunas características de esa hombría bíblica. Porque si usted no tiene esas características como hombre, ¿cómo se metió a ser papá? Porque ser padres es cosa de hombres. Y quiero comenzar con la primera de 5. Vamos a ver si el tiempo nos da para hablar de los 5 aspectos relacionados con la hombría bíblica. Primera de Reyes 2, versículos del 1 al 3. David, el rey de Israel, ya cuando está en sus últimos días, en su lecho a punto de morir, las palabras que alguien dice cuando sabe que se le va a terminar la vida son importantes. Porque David fue un hombre
de que tuvo muchas experiencias con Dios. Y ahora tiene a su hijo Salomón y lo que él quiere es dejarle un legado, una recomendación, un consejo para su vida. Así que dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, mira hijo, yo ya me muero, yo sigo el camino de todos en la tierra, pero tú esfuérzate y sé hombre. Y claro, el muchacho, papá, ¿qué le pasa? Yo soy hombre. No me refiero al género, me refiero a las características que debes formar dentro de ti para convertirte en un hombre de Dios, en un buen padre, en un buen esposo. Por eso deberás guardar los preceptos del Señor tu Dios. Eso es hombría, andando en sus caminos, observando tus estatutos y mandamientos. Mi primer punto, la primera característica de esa hombría se llama fuerza. Diga conmigo, fuerza. Y al decirle eso a su vecino, despiértelo, porque algunos yo los veo durmiendo. Fuerza. Esa es una característica de un hombre. Fuerza. Si usted lo ha notado, desde que los niños pasan por la etapa de infancia, ellos por diseño han recibido de Dios un anhelo de ser fuertes. Por lo general, un niño no danza frente al espejo, ahí tipo ballet. No. ¿Qué hace por lo general un niño? Tensa sus músculos. Mira el que yo tengo ahí. Y dice, wow, ya soy fuerte. Y eso ha sido algo dado por Dios. El hombre, el niño quiere ser fuerte. Por eso le gusta ser competitivo. Por eso es brusco. Y claro, usted tiene que regularlo, usted tiene que canalizar esa brusquedad, pero no le quite la fuerza que por diseño Dios le ha entregado. Y asimismo, como él desarrolla esa fuerza física, eso lo prepara también para desarrollar su fuerza mental, su fuerza moral, social y espiritual. Porque el rol de papá en los años venideros va a exigir fuerza en todos sus sentidos. Cuando un hombre desarrolla fuerza en esa etapa de formación, podrá intentar cosas difíciles. Cuando un hombre se le anima a permanecer siendo fuerte, él peleará por su familia el día de mañana. Él confrontará el mal e impedirá que el pecado se instale en su casa. Pero un hombre sin fuerza, un hombre endeble o un muchacho débil, se verá irresponsable, pasivo, cobarde, fácilmente dominable, y frente a cualquier oposición abandonará su rol ante la presión. Por eso hoy muchos hombres no pueden ser papás porque no son hombres. Paternidad es cuestión de hombría. Dios quiere reparar la hombría para que tú puedas convertirte en un padre de verdad. Porque lo dije hace 15 días, padre no es el que engendra. Eso es un progenitor. Padre es el que acompaña en ese proceso de formación con lágrimas, con confrontación, con exigencia, con disciplina, hasta ver el fruto que Dios espera que vea en sus hijos. Primera de Juan 2:14. Os escribo, padres, porque ustedes conocen este principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque ustedes son fuertes. ¿Qué dice la Biblia? Que los jóvenes son fuertes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Yo soy fuerte, pastor. Y aquí quiero exhortar a la iglesia.
Porque cuando un joven es fuerte, de acuerdo a este versículo, la palabra permanece en él y él puede vencer al maligno. Pero ¿cómo usted pretende que su hijo venza una tentación si usted nunca desarrolló en él fuerza? Dejen que los jóvenes desarrollen fuerza. Señoritas, dejen que ellos sean los que carguen los paquetes. No entren en esa mentira de este mundo de que las mujeres tienen que competir con el hombre por ser fuertes. Carreta. Ustedes tienen otro diseño. Dios les asignó otro rol. Papás, son sus hijos los que tienen que cargar los paquetes en casa, no la mamá. Por eso es que cuando vamos bajando las cosas aquí del montaje, yo espero a David. Le digo: David, usted que es joven y bello, porque a mí ya me cuesta bajar esa escalera. Y el Señor me dice: deja que los jóvenes desarrollen su fuerza. Y por eso David va en camino a convertirse en un gran papá. Ay, las mujeres, wow. Papás, dejen que sus hijos hagan el trabajo rudo en casa. Ellos son los que se tienen que ensuciar. Hay gas. Para un niño está bien, pero un hombre ya no. Deje que ellos se enfrenten las ratas que de vez en cuando cruzan por su casa. No, por la mía no mucho, pero a veces. Deje que ellos sean los que cambien el bombillo. Y si no, pues hagan lo que yo hago. Contrate a alguien. Yo soy malo en las tareas domésticas de mi casa. Y creo que eso fue porque no lo vi tal vez reflejado en mi casa. Pero debemos desarrollar fuerza en nuestros hijos. Niñas, ustedes deben ser femeninas, porque el rol de la mujer es un rol suave. Usted no es la macha de la casa. No, usted es la princesa. Pórtese como alguien delicada, frágil. Porque por eso Dios la llamó a usted el complemento, o en el plan de Dios usted será el complemento del hombre. La Biblia dice en 1 de Pedro 3:7: ustedes, maridos, vivan con las mujeres sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. No dice vaso frágil, dice más frágil. O sea, todos tenemos áreas frágiles, pero la mujer se caracteriza por ser una porcelana que debe ser tratada como una joya de sumo cuidado. Escúcheme, hombre, esposo, no como una posesión, sino como una perla de gran valor, exhibida en un lugar. Un vaso frágil y no desechable. Esta cultura le dice a las mujeres: levántese y sea fuerte y muéstrele a su hermano que usted sí puede cargar esa caja. Muéstrele a su esposo que usted es la que arregla las cosas aquí. Pero eso le está succionando hombría y está haciendo que sus hijos vean un concepto equivocado de los roles del hombre y de la mujer. Mientras que este mundo le dice a la mujer: levántese, sea fuerte. A los hombres le dice: quietico, siéntese. Ay. Y todo se está trastocando. Un papá es responsable de iniciar a su hijo en la adultez. Eso es responsabilidad principal del padre varón, porque padres producen hombres que serán preparados para producir otros hombres que se convertirán en padres. Ahora, la mamá hizo una labor extraordinaria en los primeros 12 años. Ella intencionalmente acompañó al niño, estuvo allí presente. Por supuesto, el papá la acompañó en esa tarea, pero ellas estuvieron más encargadas del cuidado, de la protección. Y eso está bien, porque hay una etapa y cada etapa tiene sus diferentes momentos. Pero luego, de los 12 a los 20, la figura paterna es crucial
para convertir a su hijo adolescente en un hombre de Dios. Usted es responsable de desafiar a su hijo a asumir masculinidad, es decir, a parecerse cada día más a Jesús y a ser mental, física, espiritual y socialmente fuerte, que es el primer aspecto que hoy estamos tratando. No le admita a sus hijos rasgos de debilidad, incluso cuando son pequeñitos. Neno tiene a su niña y él está empezando en esta escuela de padres. Y estoy emocionado porque al compartir esta palabra, no solamente estoy pensando en mí como papá, en los papás de la iglesia y en los papás que tienen a sus bebés, porque yo quiero que se levante una generación diferente a lo que en el mundo se observa. ¿Qué vemos? Hijos e hijas caprichosas, voluntariosos, holgazanes y consentidos. Usted tiene que refrenar a sus hijos. Usted tiene que ponerle un límite. Usted le tiene que decir a su hijo: te quedas quieto. Juan me comparte que él recuerda cuando teníamos reuniones. Yo le decía: queda quieto. Y él dice: papá, pero ahora ya no. Ahora ya no hay niños que se quedan quietos. Y eso es quizás porque no hemos desarrollado la suficiente fuerza y el suficiente dominio propio para que ellos acaten las instrucciones. Prepare a su hijo para la vida y desarrolle en él fuerza, porque él va a requerir esa fuerza cuando la vida se ponga dura. Él va a requerir esa fuerza cuando las cosas se pongan difíciles y no considere abandonar. Una persona, un hombre con fuerza, cuando todo está en su contra, no escapa, permanece. Cuando caiga o cuando falle, admite su error, se pone en pie, asume su responsabilidad y avanza. Un hombre con fuerza, cuando el enemigo lo ataque, él lo resiste y arremete en contra de él. Que se levanten jóvenes, que se levanten hombres y digan: gracias papá por corregirme cuando me comía las uñas. Gracias papá por fortalecer en mí el carácter, por inculcarme la fuerza que Dios me ha dado y que Dios me ha entregado. Segundo rasgo, 1 Corintios 14:20. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero sean maduros. Segundo rasgo relacionado con la hombría: madurez. Y dígale a la misma persona que escogió al comienzo: por eso te lo estoy dedicando, dígaselo. ¿Cierto? Y las mujeres también aplica, ¿cierto? Las mujeres también necesitan desarrollar esa fuerza espiritual y desarrollar esa madurez que voy a estar compartiendo en este segundo punto. Madurez implica que ya no hay actitudes infantiles presentes en el carácter de esa persona. No se puede correr en dos direcciones a la vez. O se avanza por la calle de la adultez, o se queda atrapado en la etapa del niño. Eso parte de una decisión. Hoy muchos hombres llegan a los 30 años y siguen mentalmente atrapados en una mentalidad de 15. Porque en la etapa de adolescencia, donde la figura de su papá fue fundamental, su papá se mostró distante y callado. No interactuó con él. Así que por eso llegó a los 30 y sigue siendo alguien inmaduro. A veces veo algunas actitudes de hombres con 30, con 40 años. Digo, pero se porta como un niño de 15. ¿Por qué? Y cuando miramos, su papá fue un papá ausente en esa etapa fundamental. Es más, he ministrado hombres de 60 años, mayores que yo, valga el apunte, 65 años,
Y cuando yo veo las relaciones sentimentales, yo digo, son un par de adolescentes. Terminan, vuelven, terminan. Y uno dice, ¿y esto para dónde va? Igual que un par de adolescentes no crecieron. Y se les olvida que la infancia es una etapa que vino, pero no para quedarse. Vino, usted la disfrutó, pero tiene que hacer tránsito hacia la siguiente etapa. Hombres que cuando uno les pregunta acerca del futuro, ¿cómo ve usted el futuro? Dice, pues el futuro, mañana, lunes festivo, voy a jugar Atari. Voy a jugar videojuego. No, le estoy hablando acerca de qué va a vivir, cómo va a progresar, a qué se va a dedicar, cómo va a salir de deudas, cómo va a ayudar a sus padres. Y por supuesto, no tienen la madurez para ni siquiera pensar en el futuro de su eternidad. Algunos ni siquiera conocen ni tienen la certeza de su eternidad por su manera de pensar inmadura. No saben comportarse en una esfera social. Son como niños. Sus conversaciones son básicas, triviales. Y mientras tanto, las mujeres de su misma edad ya son mujeres emprendedoras, esposas, madres, ejecutivas, pioneras haciendo cosas, empoderadas. Porque en la etapa en la que él debió formar madurez, se la pasó, fue al frente del televisor, holgazaneando, o en bares, o en discotecas, porque eso es lo que el mundo le ha dicho a los jóvenes. Esa es la etapa para disfrutar la vida. No, la etapa de la juventud es la etapa de mayor vitalidad, y usted debe ser productivo al 100%. Ahí es donde Dios le da visiones y sueños acerca de lo que Él quiere hacer con su vida. Y con esa inmadurez, algunos hombres mentalmente atrapados en los 15 dicen que ya son papás. Y por eso estamos como estamos. Por eso los padres inmaduros, cuando tienen una crisis familiar, prefieren salir con sus amigos a la tienda a beber cerveza para eludir los problemas de su casa. Otros no tienen tiempo para atender a su hijo adolescente porque hoy es el día del partido, ¿cierto? Santa Fe y Medellín. Llega la hija con un problema de acoso en la casa, pero el papá está descansando hoy, trabajó mucho, hoy es el día de ocio, hoy no me importunen. Entonces, ¿cuándo, papá? Si nunca tienes tiempo para nosotros. Esos padres inmaduros no vienen a la iglesia porque estoy trasnochado. Muchos hombres desean las recompensas de ser padres, los privilegios de ser esposos, pero no tienen responsabilidad frente a su rol y siguen siendo niños. Quieren la intimidad con su esposa, pero no las aman como Dios pide. Quieren el respeto de sus hijos, pero no invierten su tiempo ni disciplina en ellos. Quieren ser ascendidos en su empleo, pero no tienen compromiso con su capacitación propia, con llegar temprano. Mi tercer aspecto se llama responsabilidad. Les he hablado entonces de fuerza, les he hablado de madurez. Permítame, les hablo de responsabilidad. Génesis 2:15. Dios Padre tomó al hombre, tomó a Adán, lo puso en el huerto y le asignó responsabilidad. Le dijo, labra y guarda el Edén. Antes de traerle a Eva, Dios le dio a su hijo responsabilidad. Usted no se puede poner a tener relaciones sentimentales si usted primero no ha sido responsable. Y Dios le dio ese trabajo y esa ocupación para desarrollar en él
responsabilidad. No era porque lo incomodaba viéndolo pasear por el jardín sin hacer nada, aunque incomoda. Pero digamos que Dios no quería privarlo del disfrute del Edén. Él lo que pensó es: Adán, tú vas a ser esposo de Eva, vas a ser el padre de Abel, de Caín, y tendrás que ser responsable. Y así como Adán, cada uno de nosotros debe asumir responsabilidad para cuidar y proteger, tal vez no un jardín, pero sí su vida. ¿Es usted responsable con su salud? ¿Es usted responsable con su cuerpo? ¿Con su higiene? ¿Es usted responsable con su integridad? ¿Con su mente? Porque la Biblia dice: sobre todas las cosas guarda tu corazón. ¿Es usted responsable con sus bienes? ¿Con el dinero? ¿Con sus posesiones? ¿Con su tiempo? ¿Es usted responsable con los dones que Dios le ha dado? ¿Es usted responsable de su cuarto? Los papás, quiero que me manden una foto esta semana al WhatsApp de la iglesia del cuarto de sus hijos. Y eso, ¿de qué se ríe Maybel? Y eso me mostrará qué tan responsable es su hijo. ¿Es responsable por la casa en la que viven? Porque la casa no es solo de los papás, es de los integrantes que viven en él. Un hombre es más feliz cuando es responsable, y es infeliz cuando no lo es. Responsabilidad implica que una autoridad nos confía y nos otorga el poder para ocuparnos de algo o de alguien, e inserta una consecuencia: bendición si usted es responsable en lo que Dios le ha entregado, o maldición si usted no asume con responsabilidad aquello o el Edén en el cual Dios lo ha puesto. Los hombres irresponsables son un peligro en todo lo que tocan. Por eso algunos me dicen: pastor, ¿usted me recomendaría para ese trabajo? Y yo comienzo a orar en lenguas. Que alguien me interrumpa en este momento, que alguien llegue y se atraviese, porque no sé. Asígnele responsabilidades a sus hijos, demándeles cumplimiento y obediencia, porque la vida les va a exigir compromiso. Por eso yo estoy agradecido con jóvenes como Pipe, que lo tengo aquí, como Tatiana, como Nicolás, como David, como Juan. Jóvenes, ¿qué más jóvenes hay aquí? Bueno, se me escapan algunos nombres seguramente, pero estoy agradecido. ¿Saben por qué? Porque ellos, al servir en la iglesia, se les demanda compromiso. A un servidor de la iglesia se le exige que llegue a una hora. Se le demanda, la tarea misma demanda que tiene que estar con tiempo previo, que tiene que preparar el material, que tiene que preparar los coros, que tiene que... Y eso suma a lo que sus papás exigen al interior de sus casas. Pero algunos no sirven porque en la casa no les exigen. Y cuando llegan a la iglesia se estrellan, porque aquí son exigidos. Son exigidos a tener un comportamiento social adecuado. Son exigidos porque cuando estamos adorando, yo me acerco a algunos y le digo: hey, no puedes estar mirando tu celular. Este tiempo le pertenece a Jesús. Son exigidos porque se les demanda que en la casa del Señor sean reverentes. Y a veces nosotros estamos haciendo cosas que los padres no están haciendo allá en sus casas. Y ahí hay un choque, y algunos amenazan: y me quiero ir de la iglesia, ya no me quieren, ya en esa iglesia son religiosos. No. Es importante desarrollar en los jóvenes de la iglesia responsabilidad.
exíjales que se levanten temprano, que no sean perezosos, que cumplan sus deberes, que den la milla extra. Porque la responsabilidad edifica a un hombre, la falta de ella lo destruye, lo comienza a debilitar en toda la capacidad de lo que Dios le ha dado para hacer. Por ejemplo, algunos hombres inmaduros, el punto anterior, sostienen una relación sexual. Después la novia le dice que quedé embarazada. Ellos dicen, uy, yo le pago el aborto porque yo sí soy responsable. Y además le dice a la novia, oiga, pero ¿cómo se dejó embarazar? Como si él no hubiera tenido velas en ese entierro. Porque una persona irresponsable va buscando a alguien más para señalarlo como culpable. Porque un irresponsable nunca asume la culpa o las consecuencias de sus actos. La responsabilidad pone a prueba nuestro carácter, pone a prueba nuestro calibre y nuestro compromiso. Alguien responsable se hace cargo de sus errores. Planifica. Ahora, déjenme les corrijo eso. Porque Juan que días me habló y me dijo, papá, yo estaba hablando con una muchacha y me dijo, ay, mira, yo planifico. Y Juan le dijo, qué bueno, uno debe hacer planes para la vida, porque si no. Y la muchacha dice, ay, tú no me entiendes. Yo planifico. Y Juan me dijo, planifique, me hago referencia, planee su vida. Ore y confíe pidiéndole a Dios sabiduría y la guía para que las cosas le salgan bien. Y usted verá la recompensa de su trabajo. En la Nueva Traducción Viviente, en Lucas 12, 42 al 44, el Señor respondió y dijo, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad. Así lo dice en la Nueva Traducción Viviente, la responsabilidad de dirigir a los demás. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha sido responsable, habrá para él una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que lo pondrá sobre todo lo que él tiene. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Punto número 4, importantísimo. Autonomía. Le he hablado de fuerza, le he hablado de madurez, le he hablado de responsabilidad. Número 4, de autonomía. Génesis 2:24, conocido bien por todos esta porción. El hombre tendrá que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Dejar. No estoy diciendo abandónelos, nunca. De hecho, la Biblia demanda honra hacia ellos, pero sí llega un momento en el que el hombre debe valerse por sí mismo y no depender de alguien más. Ahora, entiéndame bien, no estoy hablando de aislamiento, no estoy hablando de soledad, no estoy hablando de independencia, porque siempre la Biblia habla de los unos con los otros, pero sí estoy hablando de autonomía. Está bien buscar el consejo, está bien buscar la ayuda en un momento dado, pero tú tienes que ser autónomo. La palabra padre significa fuente. ¿Y qué es una fuente? Algo que produce. Pero muchos hombres parecen más bien un sifón. ¿Qué es un sifón? Algo que absorbe. Cuando éramos niños, los primeros 12 años de edad, nuestra mamá nos recordaba las áreas en las que debíamos ser responsables. Se limpió las orejas, se cepilló los dientes, hizo la cama, se comió la fruta, y ese es el rol de la mamá en la etapa de infancia. Pero ya llega una etapa en la que usted tiene que empezar a hacer un tránsito. Y tomar decisiones autónomas.
Con razón, hay unos pasajes que uno a veces no entiende bien. Y Jesús le dijo a María: mujer, ¿no te has dado cuenta que mi tiempo no ha llegado? Eso muestra que en Jesús había ¿qué? Autonomía. Él a los 12 se fue con José y María a Nazaret y estuvo sujeto, pero ya a los 30 él era autónomo. No dejó que los discípulos tomaran decisiones por él. Su enfoque siempre estuvo en agradar a Dios y avanzar ligado al Espíritu Santo. Así que hombres de 20 años, hable con su mamá si lo sigue tratando como un niño y si pretende seguir dirigiendo su vida. Háblele con amor y déjele saber: mamá, estoy tratando de ser hombre y de convertirme en el hombre que Dios sueña que yo sea. Ora por mí y te prometo que lo que has sembrado en mis años anteriores podrás ver el fruto, pero deja que desarrolle autonomía. Porque si usted sigue tomando decisiones por sus hijos ya grandes, mañana él la va a señalar: usted. Y es que cuando la mamá le dice algo al hijo es cantaleta. Cuando se lo dice un amigo es consejo. ¿Sí lo han notado? O la esposa, hablo de los esposos. Si la esposa nos dice algo, ya empezó con la cantaleta. Pero me llama Jorge y me dice lo mismo. Y digo: ay, lo que me dijo Jorgito, ay, sí, consejo. Y el secreto para que a usted no le sigan dando cantaleta, ahí les va. ¿Cuántos les gustaría ser libres de la cantaleta? El secreto es este: anticípese y tome la iniciativa. O sea, si usted sabe: ay, ahorita mi mamá va a empezar, que el desorden, que la loza, que la ropa, anticípese, arregle, para que cuando ella venga con la cantaleta usted le va a decir: mamá, ya me ocupé de eso. Y se acabó la cantaleta. Anticípese. Si su esposa, o a veces son los esposos los cantaletosos, anticípese y hágalo antes de que llegue la cantaleta. Y número 5, y se me fue el tiempo: mayordomía. Mayordomía. En Lucas 16:2 llamó el Señor a su mayordomo y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Y ese es mi quinto punto, relacionado con los rasgos de la hombría que se necesita para convertirse en padre. Mayordomía es el cuidado que debo tener de algo que no es mío, pero que me ha sido confiado. Por ejemplo, mi familia no es mía, Dios me la dio, me ha sido confiada, y yo soy responsable de ejercer una mayordomía adecuada. Cuando yo soy un mal mayordomo de lo que Dios me ha dado, primero, desacredito el reino que represento, y segundo, voy a ser depuesto. Me van a quitar de esa responsabilidad. Obvio, si en una empresa usted no responde con el trabajo que hace su jefe, lo depone. Y muchos papás hoy ven que sus hijos triunfan, pero no por su trabajo, sino porque el tío tomó su lugar y fue mejor mayordomo que él. Es doloroso cuando usted le da confianza a alguien y esa persona es desleal. Cuando esa persona no es un mayordomo leal. Dios demanda, como lo acabamos de ver, que el mayordomo dé cuenta. Dé cuenta de su liderazgo, de su administración, de su obrar, de su matrimonio. Ahora, usted mira, ay, por eso es que yo no me caso. Usted, si es casado, tiene que dar cuenta de su matrimonio. Y si es soltero, tiene que dar cuenta de su soltería. De todo tenemos que dar cuenta. Puede que usted no esté casado, pero a los 20 y pico se espera que, aunque no esté casado, usted ya esté capaz de serlo. Porque se ha forjado en usted esos rasgos. ¿A quiénes debemos dar cuenta? Número 1, a Dios.
dice la Biblia que tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo y dar cuenta de todas nuestras obras. Número 2, a personas a las que debemos darle cuenta. Por ejemplo, el policía, nuestro jefe, nuestro profesor, nuestro líder, pastor, gobierno. Debemos dar cuentas. Y tercero, otras personas a las que les damos un lugar para que confronten en nosotros áreas de nuestra vida que tienen que ser ajustadas. Usted le puede decir a alguien: quiero rendirte cuentas de este asunto. Personas que nos llamarán a fortalecer nuestra condición espiritual y que nos dirán la verdad que en ocasiones no queremos escuchar. Vivir como hombres en ese sentido que hoy hemos compartido nos prepara para vivir una espiritualidad plena. Ser padres es un asunto de hombría. Y aunque es abrumante y desafiante, si yo tuviera la posibilidad de repetir este privilegio en mi vida, sería el primero en levantar la mano y decir: Señor, lo repito contigo. No que vaya a tener más hijos, sino que si me devolvieran el tiempo, yo diría: volvería a ser papá. De todas las roles que he desarrollado, quizás el ser papá es el que más me ha llevado a conocer a Dios como Padre. Por eso nos llamamos el corazón del Padre. Es difícil ser papá, pero por eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Termino con el Salmo 128. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Ya está el secreto. ¿Quiere ser usted un hombre, un papá, de acuerdo al diseño de Dios? Tema a Jehová. Bienaventurado el que teme a Jehová, anda en sus caminos, porque cuando coma el trabajo de sus manos, bienaventurado será y le irá bien. Su mujer será como una vid que lleva fruto a los lados de su casa. Sus hijos serán como plantas de olivo alrededor de su mesa. He aquí, así será el bendecido el hombre que teme al Señor. Nos ponemos en pie. Señor, en esta mañana te pido que tus brazos paternos nos puedan rodear en el nombre de Jesús. Y yo quiero que usted hable con el Señor de acuerdo a lo que Él ha hablado a su vida. Tal vez usted al escuchar este mensaje dice: no tuve un papá que formó en mí estos rasgos. Tuve una gran mamá y gracias a Dios por mi mamá. Porque como Séfora tomó el lugar de Moisés cuando éste desatendió a Gerson, su hijo. Y gracias a Dios por su mamá, que fue usada por Dios como padre para inculcar en usted esa fuerza, esa autonomía, esa madurez, esa mayordomía, esa responsabilidad de la cual hoy Dios nos habla. Hable con el Señor si tal vez usted como madre siente que su esposo está fallando en una de estas áreas. Y como ayuda idónea, ore, interceda y pídele al Señor la oportunidad de poder tener un diálogo sincero, cercano, abierto con su esposo para que él pueda ser ese referente que su hijo necesita. Señor, ven y ministra hoy sobre hombres que se sienten estancados, tal vez mentalmente en sus 15 años, que debiendo ser maduros se sienten atrapados en un momento de su vida. Señor, ven y ministra hoy a esos niños que no tuvieron la posibilidad de decir papá. Y como Padre, revela y muestra tu poder, tu presencia. Señor, ayúdame a ser el hombre que tú quieres que yo sea. Yo como pastor soy el primero en reconocer que áreas de esta lista que hoy compartí son áreas en las que Dios sigue trabajando conmigo. No piense que por yo ser el instrumento que hoy da el mensaje, eso está resuelto en mi vida. Claro que no. Pero junto con ustedes hoy le digo al Señor: heme aquí, forma en mí, estampa en mí estos rasgos del carácter que aprendo de Cristo. Ayúdame a estar más cerca de ti, Jesús, para ser el hombre que tú esperas que yo sea. Señor, me desprendo de esta etapa
de mi vida y con fuerza me tomo de tu mano y avanzo hacia el llamamiento que tú estás trayendo sobre mí. En el nombre de Jesús. Te doy gracias por cada etapa en mi vida y me preparo para la etapa en la cual tú me estás llamando. Como padres, nos comprometemos delante de ti a ser instrumentos en tus manos para formar en el corazón de nuestros hijos aquello que necesita ser formado, para que nuestras hijas vean el modelo de hombre que hay en su papá y el día de mañana sueñen con un hombre que las ame, que las cuide y que las trate como su papá las ha tratado. Te pido que tú, Señor, repares el concepto de familia y de paternidad en el corazón de cada uno de nosotros. Ayuda a las mamás, tal vez como María, a entender cuando Jesús le dijo: mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora aún no ha llegado. Y que ellas sepan que más que hacer su voluntad, se trata de hacer la voluntad de Dios. Por eso, Señor, hoy te damos las gracias, porque tú eres un Dios de diseño perfecto. Nos sometemos a tu plan y te honramos por ser nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén y amén.